Ya aquí quedamos. ¿Te recuerdas? Sí. Bien, entonces vamos viendo cómo se contabiliza el PIB o qué es lo que contabiliza. En la contabilización de cualquiera de los indicadores macroeconómicos, estoy grabando, ¿no? Sí. En la contabilización de cualquiera de los indicadores macroeconómicos, solo, solo se contabilizan los bienes y servicios de consumo final producidos interiormente en nuestro país, incluido bienes de capital. Bienes de capital, recuérdate, son todos aquellos que participan, activos fijos, son todos aquellos que participan en la producción de otros bienes y servicios de consumo final. Cuando vimos hace mucho tiempo el ejemplo de la harina para llegar al pan, recuerda, la harina la molíamos, perdón, el trigo lo molíamos y llegábamos a la harina le echábamos una serie de otras cositas y formábamos el pan y participaban el molino y el horno. Esos son los bienes de capital, molino y horno en ese ejemplo. Todos los bienes de capital que se produzcan en ese periodo, la construcción y la variación en la existencia. Las existencias son los stock, los inventarios que almacenan las empresas como stock de seguridad o por alguna causal. No se incluyen, no se incluyen, no se incluyen bienes y servicios intermedios. La harina, si queda como harina, si la harina tú la ocupas para el pan, tú vas a contabilizar la producción de pan, no la harina. Los costos directos de producción, los bienes usados y que se transfiera de capital. Yo tengo un auto, lo compré el 2020 y ahora el 21 lo quiero vender. Suponiendo que ese auto se produjo en Chile, fue contabilizado el 2020. Ahora, cuando yo se lo transfiera a un tercero, esa transacción no se contabiliza. ¿Me entienden o no? Porque ya fue contado el 2020. Yo no puedo decir el 21 produjimos un auto más. Mentira. Ese auto fue producido en 2020. ¿Hay dudas? No, profe. Activos financieros y todo tipo de acciones y bonos, es decir, todo lo que tiene que ver con transferencia de propiedad de activos financieros existentes y los bienes y servicios producidos en el extranjero. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Producto Interno Bruto, lo producido en Chile, no en el extranjero. Independiente que eso que se produjo en el extranjero sea propiedad de capitalistas nacionales o de dueños chilenos. Pero si están trabajando, Jumbo tiene una serie de locales en Argentina y en otras partes, pero todo lo que produzca Jumbo en Argentina se contabilizará en la producción de Argentina, no de Chile, independiente que los propietarios del Jumbo sean chilenos. ¿Me entienden? Cuando se calcula el producto nacional, ahí esa producción del Jumbo en Argentina será contabilizada, en nuestro caso. Pero también todo lo que produjo, por decir algo, Burger King, que es extranjera, eso no será contabilizado en Chile, porque es propiedad de gente extranjera, suponiendo que fuese de los gringos, directamente, no una franquicia. Hay que distinguir entre lo interno y lo nacional. Interno, área territorial o geográfica. Nacional, propiedad de los factores productivos tiene que ser chileno. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Bien. Hay distintas formas de medir el nivel de actividad económica. Hay tres. Como gasto en determinados bienes y servicios, producto de las transacciones de los cuatro sujetos o agentes económicos: las empresas, las familias, el gobierno y el sector externo, que es el mismo enfoque que seguimos en micro. Primero consumidor, productor,
mercado, después apareció el gobierno y finalmente apareció el sector externo vía importaciones y exportaciones de bienes. Es exactamente lo mismo. Segundo, directamente valorando, es decir, midiendo y valorando la producción que se ha hecho internamente en la economía durante un periodo de tiempo, generalmente el año. Y la tercera tiene que ver por el lado de los ingresos. Nunca olviden que hay un fuerte vínculo entre el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores productivos. En el mercado de los bienes y servicios se calcula el 1. En el mercado de los factores productivos se calcula la forma 3. Y la forma 2 es directamente ponderando la sumatoria de los precios promedio ponderados de cada bien iésimo por la cantidad producida de ese bien iésimo en la economía en el tiempo, en el año. Esto es mercado de los bienes y servicios y esto es mercado de los factores productivos. ¿Hay dudas? Al medirlo por cualquiera de estas tres opciones, puede que esos montos calculados por 1, 2, 3 no nos den iguales, pero es estrictamente por una discrepancia estadística. ¿Y por qué? Porque las fuentes de información son distintas, pero nominalmente y en teoría la medición debiera ser exactamente la misma, ojo, pero considerando lo que ya dijimos en alguna clase anterior, que solo puede ser contabilizado aquello que ocurre y se transa en mercados formales. Toda la venta informal, la venta sin boleta, la venta que queda sin registro, cuando usted le compra un gallo en la calle algo, eso no hay cómo contabilizarlo. Por lo tanto, eso no se contará, no se registrará. Al no estar registrado, no se puede valorar. Al no poder valorar, no lo puedo incluir y no lo puedo determinar por cualquiera de estas tres fuentes. Lo mismo el trabajo informal en el mercado de los factores productivos. Si yo contrato a una persona y le pago 10 luquitas para que me limpie los vidrios en el departamento, pero no hay un contrato de por medio, eso yo no tengo cómo registrarlo y por lo tanto la contabilidad nacional no lo ha de incluir, porque no existe esa transacción en estricto rigor. No existe contablemente, a eso me refiero. Existe físicamente. El gallo vino y me limpió los vidrios, por ejemplo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, si tienen dudas, díganme. No, profe, no hay dudas. Bien. Lean esa lámina, que son las transacciones que hemos visto. Ahí tenemos 3 agentes económicos. Toda partida está refrendada en una cuenta, ya sea como ingreso y en otra como gasto. Cuando las empresas a mí me pagan, yo tengo un ingreso. Y la renta, por ejemplo, que me paga la USACH, desde el punto de vista de la empresa, es un gasto. Y ese ingreso tiene que coincidir con el gasto. La USACH gastó 100.000 pesos en remunerarme, a mí me llegaron en términos líquidos, supongamos, 80 pesos en términos netos, y los otros 20 pesos están entre las leyes sociales y los impuestos que yo debo pagar al gobierno. Por lo tanto, si bien la empresa gasta 100, a mí me llegan 80 y los otros 20 van a quedar contabilizados aquí. Todo lo que tiene que ver con la AFP y la salud. ¿Me entienden o no? Niños. Niños. Sí. Ya.
Entonces vamos viendo ahora. Y aquí hay que recordarse de las curvas de demanda. En particular, uno de los enfoques que nos va a permitir después calcular la tasa de inflación tal cual la aventuré el otro día, da cuenta del enfoque de Slutsky que hicimos en algún minuto, que asumía que la canasta era constante. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo contabilizar el PIB. El PIB, entonces, mide el valor de la producción total de la economía durante un periodo de tiempo. Hay que distinguir entre dos conceptos. Entre lo nominal y lo real. Una magnitud nominal, y que esto tiene que ver con el enfoque de Slutsky que vimos en algún minuto, es el concepto que subyace detrás. Lo nominal tiene incluido en su cálculo dos efectos: el efecto precio y el efecto cantidad. Las magnitudes reales solo contabilizan el efecto cantidad. Aíslan el efecto precio. Bueno, ¿cómo eso lo interpreto en la práctica? De la siguiente manera. Cuando estemos trabajando a precios corrientes o precios vigentes de cada periodo, estaremos trabajando con una magnitud nominal. Cuando se toma por base de cálculo algún periodo base, los precios de algún periodo base, se estará trabajando en términos reales. Y ahí lo único que se trata de medir es el efecto en cantidad. Y esa es una magnitud real. Si a ustedes les muestran estas dos cifras, suponga la renta de un consumidor. El año 2020 ganó 100 pesos, el 2021, se los voy a llevar a una cuestión más práctica que lo que dice aquí para que lo entiendan. 2020 ganó 100 pesos, 2021 ganó 105 pesos. Yo le pregunto, ¿en qué periodo el gallo fue más rico? ¿Qué me responderían? En el 2021. Ya, esa es la respuesta pensando en términos nominales. Y ahora, al margen de la disquisición que estamos haciendo aquí, suponga lo siguiente. Usted, el 2020, compraba un bien cuyo precio era 1. P sub 0. 20, 0. 1. ¿Cuántas unidades del bien pudo comprar el 2020, suponiendo que eso era lo único que le proporcionaba satisfacción? 100. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? 2020, 2021. 2020. 100. 100. ¿Hay duda o no? No. Ya, pero si ahora yo le digo, el precio de esta cosa, el 21, fue 1,1 pesos. Y era lo único que usted compraba con su renta. Pudo comprar más o menos de 100 unidades. No. Menos de 100. Por lo tanto, ¿en qué periodo fue más rico en términos de satisfacción de necesidades o adquisición de bienes y servicios? 2020. El 2020. Entonces hay que tener cuidado. Una magnitud nominal nos puede llevar a una conclusión errada. ¿Me siguen o no? Siempre hay que trabajar. Si se dan cuenta aquí, cuando yo les dije calcúlenme la cantidad, me dijeron 100.
calcúlenme la cantidad, no sé cuánto es ese número, voy a poner un número cualquiera, 94. Bueno, aquí si se dan cuenta, solo estamos midiendo el efecto cantidad. Esa es una magnitud real. Y son esas las que nos permiten tomar decisiones certeras. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Por qué? Porque si en el 2020 yo valoro la producción, fíjese, ¿cuánto me da? 100 pesos. ¿Cuánto me dio la valoración de la producción el 21? 105 pesos, pero yo no sé si estos 105 son mayor, igual o menores que los 100 iniciales, al estar trabajando con magnitudes nominales. ¿Por qué? Porque tienen incluido tanto el efecto precio, 1,1 ahora, y el efecto cantidad. ¿Hay dudas? Si el precio de la cosa hubiese sido 1,05, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántas unidades usted podría haber comprado? 100. ¿Perdón? 100. 100. Y ahí, en términos de poder adquisitivo o dotación de bienes y servicios, ¿cómo hubieras terminado, mejor o peor? Voy a terminar igual. Igual. Por lo tanto, tu bienestar debiera ser Igual. igual, ya. Pero hay que tener claro esto. Bueno, ¿me entendieron hasta aquí o no? Cuidado con las magnitudes nominales. Las magnitudes nominales están calculadas a precios de cada periodo. A precios de cada periodo. ¿Y cómo se obtiene? Fácil. Multiplicando el precio de cada una de las cosas en el periodo, de cada uno de los bienes y servicios, por la cantidad de ese bien y servicio en ese periodo. ¿Hay dudas? Niños. No, profe, no hay dudas. Bien. Va. Ahí sí. El PIB real o algún indicador en términos reales valora la producción de cualquiera de los periodos expresado o ponderado por los precios de algún periodo base. Es decir, a precios de un mismo periodo, cualquiera. Si yo tengo el 20, 21, 22, 23, 24, yo puedo calcular el PIB real en pesos del 2020, del 2021, del 2022, del 2027, dependiendo cuál sea el año que yo quiera tomar por base. Pero esa magnitud real solo va a estar contabilizando a la larga la magnitud o el PIB real. ¿Por qué? Porque estoy expresando todo digo, en pesos de igual poder adquisitivo. ¿Y cómo se calcula? Ponderando, si se dan cuenta aquí estoy tomando por base el periodo cero, el precio de la cosa en el año cero o periodo cero, ponderado por la cantidad producida en cada uno de los periodos. En el ejemplo anterior, dejaba constante yo el precio en 1. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Y cuando Sí. terminamos esto, 100 el 20, 105 el 21, en términos nominales, el PIB aumentó, si es que este era el PIB. Pero como el precio era 1, aquí yo tenía 1 por 100, y aquí mantengo constante el precio de 1 por la cantidad que se produjo el 21, y eran 94, más o menos, que eran los 105 pesos dividido por 1,1, 94. Bueno, y aquí ya me doy cuenta, la producción en términos reales aumentó o disminuyó. Lo nominal me dice que aumentó la producción, pero cuidado, en términos reales, ¿la producción aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, entonces cuidado. La producción real disminuyó, porque solo contabilizo el efecto cantidad al mantener constante el precio. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Lean la lámina y díganme si tienen dudas.
Borro mis dibujos ordinarios. Niños, ¿hay duda en el concepto? ¿Hay dudas? Bien. Entonces veamos un ejemplo. Suponga que en esta economía simbólica solo se están produciendo plátanos y naranjas. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Y nos piden calcular el PIB nominal y el PIB real. ¿Cómo calculamos el PIB nominal? Ponderando precios por cantidades de cada periodo. Precios por cantidades de cada periodo. Precios por cantidades para cada periodo. 15 por 0,2 pesos, 3. ¿Hay dudas? 50 por 0,22, 11. La producción nominal del 87, 14 pesos. 14 dólares, perdón. 14 dólares. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. La producción nominal del 93, 20 por 0,3, 6 pesos, 6 dólares. 20 por 0,25, 15 dólares. Producción nominal del 93, 21 dólares. ¿Qué podríamos decir? En términos porcentuales, ¿cuánto aumentó el PIB nominal? Porque en ese caso aumenta. La típica forma de calcular la variación porcentual, condición final menos la inicial, 21 menos 14. Aumentó un 50%, profe. Sí. ¿Me estás aseverando o preguntando? Aseverando que estoy como con pulmonía. 50%. ¿Hay dudas? Pero ahora veamos qué pasó en términos reales con la economía. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar por base el año 87. Por lo tanto, valoro la producción del 93 a pesos del 87. 0,2 por 20, 0,2 por 20 unidades, 0,2 por 20, 4 dólares. ¿Me siguen o no? Esa operación para el PIB real. 0,2 por 20, 4. 0,22 por 60, 13,2. La producción total, 17,2. ¿Aumentó el PIB real? Sí, pero aumentó un 50%. $17,2 menos 14, 3,2. Partido por 14 y por 100. Eso es aproximadamente 4, aproximadamente un 23%. Que es distinto y muy distinto al 50%. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? También se podría haber tomado por base el año 93. Y ahí entonces, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Y vamos a llegar a la misma conclusión, ¿eh? Que el PIB real aumenta. No nos va a dar exactamente un 23, pero sí va a aumentar, y eso es claro.
pude haber tomado por base el año 93, y en tal caso, ¿qué es lo que hago? Valoro la producción del 87 a pesos del 93, 0,3 por 15, 4,5. 0,25 por 50, 12,5. Y eso es 17. Este es el PIB real del 87 expresado en pesos del 93. Y el PIB nominal del 93 era 21. Si se dan cuenta, el PIB real crece de 17 a 21. También, si sacan el porcentaje, les va a quedar 4 partido por 17. Eso es 2 sobre 6, 60 cae 3 veces, 23,8. No son idénticos los números, pero sí me están expresando que en términos reales la producción creció. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Y por qué es esto? Porque la magnitud nominal se iguala, al revés, la magnitud real es igual a la magnitud real cuando se expresa en pesos de igual poder adquisitivo de ese año. Aquí la magnitud nominal del 87, 14. Si yo tomo por base el año 87, la magnitud real también son 14. Si aquí la magnitud nominal es 21 y yo trabajo en pesos del 93, la magnitud real del 93 es 21. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas. Bueno, y el porqué de esto por lo siguiente. El deflactor implícito de precios de una economía, el deflactor implícito de precios de una economía, el deflactor implícito de precios de una economía, da cuenta del, o nos informa, a eso me refiero con da cuenta del índice de precios de dicha economía. Y ocurre que el deflactor, que denotaremos por P, es igual al PIB nominal partido por el PIB real. ¿Y de qué da cuenta? De la variación promedio ponderada de los precios de dicha economía en el periodo. Con los datos que teníamos de la lámina anterior, miren, cuando yo tomo por base el año 83, no, era el 87 parece, 87 y 93. Cuando tomo por base el año 87, 93, el PIB nominal nos dio 14, el PIB real 14, porque valoré todo a precios del 87. El PIB nominal, el 93 fue 21. El PIB real 17,2. Ojo, expresado en pesos del 87. Este es real. Los reales son los que tengo que dar cuenta de qué año estoy tomando por base. Entonces, si observan, el deflactor implícito de precios, el 87, que es el índice precio promedio ponderado, 14 partido por 14. 1. El deflactor implícito del 93 respecto del 87, 21 partido por 17,2.
1,221 app. ¿Qué es lo que podemos connotar aquí? Que la variación porcentual de precios medido por el deflactor fue de un 22,1%. Debo dar cuenta del tiempo que media entre 87 y 93. No sé cómo se llama el periodo de tiempo de 6 años. Lo voy a poner en 6 años. Hay que dar cuenta del tiempo, ¿eh? No es lo mismo una variación de precio 5% anual que 5% bianual en el quinquenio o en la década. Tengo que dar cuenta de cuál es la temporalidad que media entre una y otra fecha. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Siempre deben tomar decisiones en términos de las magnitudes reales, para no llegar a conclusiones erróneas. Bien, vamos entonces ahora, flujo circular de la renta. Aquí estamos con los 4 sectores económicos o sujetos económicos: familias, empresas, gobierno, sector externo. Así debiera contabilizarse el PIB en una economía abierta, en donde C representa el consumo privado, el consumo de la familia. ¿Y en qué sentido? En todo lo que hemos destinado nosotros como personas, como familia, a la compra de bienes y servicios. Y es el gasto en inversión por parte de las empresas. Las empresas invierten, las familias ahorran. Por lo tanto, ahí está. Una empresa también puede ahorrar en todo caso. Pero las que invierten no son las personas, a pesar de que en el vulgo muchas veces escuchamos o decimos: Juanito Pérez invirtió 5.000 pesos en tal cosa. No, la inversión real tiene que ver con el aumentar el potencial de producción de bienes y servicios de una economía, y eso lo hacen las empresas. G, el gasto del gobierno en bienes de consumo. Sabemos que el gobierno tiene que sostener todo el aparataje fiscal y también va a comprar café, impresoras, va a pagar remuneraciones a todos los empleados fiscales y les tiene que proveer de computadores, papel para imprimir, café si es que les da el almuerzo o les da un café, qué sé yo. Todo lo que el gobierno es una familia más, es un consumidor más, es un gran consumidor, pero es una familia más que compra determinados bienes y servicios para sostener el aparataje fiscal. Y el sector externo. Recuerden que en esencia, lo que hemos visto en micro, teníamos 2 posibilidades, dependiendo de la relación de precios de los bienes y servicios entre Chile y el resto del mundo. Teníamos la posibilidad de importar o exportar. Aquí XN representa las exportaciones netas. ¿Qué es lo que son las exportaciones netas? La diferencia entre exportaciones menos las importaciones. Estos son las exportaciones y estas son las importaciones. Y esa diferencia se conoce como exportaciones netas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, no hay dudas. Así se mide por el lado del producto. Entonces aquí lean esto, que es la explicación de las cuentas.
¿Hay dudas? Ya, vamos a la otra. Ya, cuidado, aquí pues renta y riqueza suenan como sinónimos. Esto es por el hecho de tenerla. Y aquí lo que estamos diciendo es por el hecho de gastarla. Cuando yo me compro una cerveza, estoy pagando el valor de la cerveza, pero en ese precio que yo estoy pagando hay implícito dos impuestos indirectos. ¿Cuál? El IVA y el impuesto a los licores y alcoholes. ¿Me siguen o no? Pero ahí estoy gastando la renta. Aquí es por el hecho de tenerla. Cuando usted es poseedor de un bien raíz, de un departamento, usted tiene que pagar un impuesto territorial, que esas son las contribuciones. Es por el hecho de tener ese bien raíz. Si tengo un vehículo, tengo que pagar la patente todos los años. Esa patente es un impuesto por tener esa riqueza. Y el impuesto a la renta también, dependiendo de qué es lo que genera cada individuo por la renta que percibe durante el año, dependiendo de cuánto fue lo que obtuvo, va a tener que tributar, va a tener que pagar impuestos. Esto algo tiene que ver con lo que se ha discutido profusamente desde el estallido social para adelante, ¿eh? Este lo pagamos todos. Es por el hecho de consumir a la larga. ¿Me siguen o no? Los indirectos. ¿Qué fue lo que analizamos en micro? Los directos son impuestos a la renta. Cuando decíamos, bueno, la autoridad le puede poner al monopolista para que no opere un impuesto de monto fijo de 1.000 pesos. Ese es un impuesto a la renta. No es un indirecto, es un impuesto directo. Por el hecho de que usted es rico y está generando esta riqueza o esta utilidad, págueme un 5, un 10, un 20%, lo que sea. Una es por el hecho de tenerla y otro, los indirectos, son por gastarla. ¿Hay dudas, niños? Por mi parte no hay dudas, profe. Chauquil, Piero, Tampoco, no tengo duda. ya. Y los demás, los otros 4, niños. Ya, bueno. Sigan leyendo. Esto ya tiene que ver con la empresa.
Aquí las empresas pueden invertir en máquinas y equipos, es decir, en activos fijos que son depreciables, y también en inventario de stock. Cuando están acumulando stock, están vendiendo 100 unidades, pero ellos, a efectos de tener y asegurar la entrega de sus productos, producen 120 cada mes. Hay 20 unidades que no están vendiendo, pero que van a dejar en inventario, van a dejar en stock, a efecto de cualquier incremento imprevisto en la demanda, ellos serían capaces de vender. Aquí hay distintas teorías. Hoy día se está produciendo a pedido, entonces, idealmente, en las empresas, en el mundo real estoy hablando, ¿eh? Por lo tanto, muchas empresas tratan de trabajar con stock mínimo e incluso sin stock. Pero ese es un problema, porque si tuvieran una venta repentina y no tienen en stock el material, ¿qué es lo que nos ocurrió en la pandemia? Producto de las ventas por internet, no sé si han visto lo que, o se han dado cuenta de lo que pasó. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo en el caso particular compré un horno eléctrico por internet, un hervidor, una estufa. El hervidor no me llegó nunca, me llamaron de Easy, don Rodrigo, venga y lo cambio por alguna otra cosa. Listo, fui y lo hice. Compré una estufa en Falabella en abril, todavía no me llega. No fueron capaces de dar cuenta de la venta. Como ya no la voy a ocupar, pero sí me interesa tenerla porque estaba a muy buen precio, les dije, no importa. Cuando les llegue me la mandan. Todavía no me la mandan. Estoy hablando de abril, ¿eh? Llevamos 9 meses. Todavía no me la mandan. No fueron capaces de vender. Esto en mucha gente, y eso fue lo que ocurrió en nuestro país y en todas partes del mundo, produjo un gran malestar. Mucha gente demandó a las empresas, a Falabella, a Ripley, a qué sé yo, al Jumbo, al CERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor. Provocó un gran dolor de cabeza para mucha gente y para las empresas también. ¿Y por qué? Porque no tenían stock o inventarios de seguridad. Pero eso ocurre. Y aquí lo importante es esto. La inversión bruta es lo que se invierte sin tener en cuenta la depreciación. Una empresa puede invertir 100 pesos en activo fijo, compra maquinaria, compra tecnología, 100 pesos. Pero resulta que la pérdida de valor, que es la depreciación, la pérdida de valor de los activos fijos que han sido ocupados en el proceso productivo, perdieron en valor 120 pesos, se desgastaron, están más viejitos, ya fueron usados. ¿Qué es lo que significaría? Si esta es la inversión bruta y esta es la depreciación, la inversión neta sería negativa. ¿Qué significa? Que esa empresa, ese conjunto de empresas en este caso, están disminuyendo el activo fijo que poseen, que son los recursos para producir los bienes y servicios. Acuérdense de la curva de transformación. Por lo tanto, en términos netos, el potencial de producción de bienes y servicios está disminuyendo, dado el signo menos. La inversión bruta siempre es cero positiva. La neta, que es lo que realmente aumenta la dotación de activo fijo, capaz de producir otros bienes y servicios que satisfacen necesidades, puede ser mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Si la inversión neta es positiva, significa que el potencial de producción de bienes y servicios está aumentando. Eso es bueno para la economía. Si la inversión neta es cero, estamos manteniendo. No habría variación en la curva de transformación, si usted quiere. Sería la misma. Si la inversión neta es negativa, la frontera de posibilidades de producción se estaría acercando hacia el origen. El potencial de producción de bienes y servicios disminuye. Vamos a producir menos, vamos a satisfacer menos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Para que estos conceptos no los vean en abstracto, los pueden ir hilando con lo que hemos visto a nivel de la micro. De la microeconomía, digo. ¿Hay dudas?
No, profe. La depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos. El molino y el horno, en el ejemplo que vimos hace mucho tiempo, capaces de producir, es la pérdida de valor de los activos fijos empleados en el proceso productivo, de otros bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. Entonces, si las máquinas se están echando a perder, están quedando más viejitas, están quedando obsoletas, en la medida que la empresa no reinvierta en ellas, la capacidad productiva está disminuyendo. Eso significa que la economía se está haciendo más pobre. Eso significa que el potencial de producción de bienes y servicios, el stock de factores productivos está disminuyendo. Eso significa que la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia la izquierda y abajo. Eso significa que el potencial de producción de bienes y servicios disminuye, por lo tanto el bienestar de la sociedad debiera ser menor, si se acuerdan de la frontera de posibilidades de producción. Déjenme borrar los monos. Ya. Las exportaciones netas, XN, es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y es esta la que se conoce o se asimila a la balanza comercial. Balanza comercial. Que es aquel registro contable que da cuenta de las operaciones con el resto del mundo medida por las exportaciones e importaciones de bienes. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, como aquí estamos haciendo una diferencia, el resultado puede ser mayor que 0, igual a 0, menor que 0. ¿Qué se concluye? Lo siguiente. Si este resultado, es decir, la balanza comercial, es mayor que 0, significa que hay superávit en ella. ¿Y por qué? Porque las exportaciones, esto era X, esto era M, las exportaciones son mayor que las importaciones. ¿Y qué es lo que pasó en un caso como ese? Chile, en este caso, Chile, consume menos que lo producido en ese periodo. ¿Por qué? Porque una parte fue destinada a las exportaciones. Y como el saldo es positivo, significa que X, nuestras exportaciones, son mayores que las importaciones. Por lo tanto, terminamos como país consumiendo menos de lo producido. En este otro caso, cuando la balanza comercial tiene déficit, ocurre lo contrario. Chile consume más que lo producido. ¿Y cómo fue posible eso? Bueno, vía las importaciones. Váyase al caso extremo. No exportamos nada e importamos celulares de China, que no se producen en Chile. ¿Qué pasó? En Chile consumimos los celulares, pero no fueron producidos en Chile, por lo tanto Chile consumió más que lo que produjo. Lo que produjo eran todos los otros bienes. Pero ¿qué es lo que consumimos de más? Los celulares que nos aportó China. Ojo, hubo que pagarlos, todo lo que usted quiera, ese es otro tema. Aquí estamos viendo los bienes, el celular. ¿Hay dudas? Y si por esas razones del destino fuese 0, la balanza comercial no presentaría ni déficit ni superávit. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo allí en términos de la valoración de la producción? Chile estaría consumiendo exactamente lo mismo que produjo. Cuidado, no estoy diciendo que solo consumió lo producido en Chile. No, exportó cobre por 100 y trajo celulares por 100 pesos. Consumimos menos cobre que lo que produjimos, consumimos más celulares de lo que produjimos, pero en términos netos, el consumo se igualó, en términos de exportación e importación. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? Niños, No, profe, no hay dudas. bueno, ahí está el modelo 4 sectores. Vamos a dejar un instante. Que lo vamos a llevar a una identidad, con los términos que aparecen aquí. Los que no conocemos hasta este minuto son X, M, G, I, C, todo está. Ya. Entonces vamos a agregar eso, que es para medir el producto por el lado del ingreso. Recuerden, habían tres formas. Mercado de los bienes, directamente se medía la producción por el producto, ponderando precio por cantidad, y en la tercera opción era por el mercado de los factores, y eso significa por el lado del ingreso. Entonces vamos a agregar esta nomenclatura, y es lo siguiente. Paso a la lámina. Déjenme ver una cosa. Ya, lo voy a tener que hacer aquí. Ya, a ver, lean esta lámina. Aquí en una economía cerrada, es decir, no hay operaciones de comercio internacional. Entonces, ¿cuántos sujetos o agentes económicos hay? Tres. Familias, empresas, gobierno. ¿Y qué es lo que hace en el mercado de los bienes? Nosotros consumimos, las empresas invierten y el gobierno consume también. Como un particular más, como una familia más. Déjenme ver una cosa, en alguna parte tiene que estar, no sé si... Recién está aquí, ya yo lo voy a ver al tiro. Bueno, no. Ya. Dejémoslo para más adelante. Ya. Entonces, todos los recursos que destinamos al consumo de los bienes y servicios, de los distintos bienes y servicios, nos van a dar cuenta del PIB y reitero, el consumo de las familias, la inversión por parte de la empresa en construcción, activos fijos, inventarios, etcétera, más los gastos del gobierno, que es una familia más, una persona más que consume, pero que se separa porque es un sujeto económico importante. ¿Hay dudas? Bien. Esto es importante leerlo bien, que tiene que ver con lo que ya dijimos en una economía. Lo que cualquier indicador, cualquiera, no solo el PIB, cualquiera, de los que vamos a mencionar, solo miden el valor agregado. No eso. Solo miden o contabilizan el valor agregado. Y aquí volvemos una vez más al ejemplo en el cual vimos de trigo, que lo convertíamos en harina y posteriormente en pan. Trigo, harina, pan. Trigo, harina, pan. Aquí estaba el molino y aquí estaba el horno. Supongo usted tomó el trigo, que eso estaba valorado en 300 pesos.
¿Me están siguiendo con el ejemplo que voy a poner? Sí, profe. Listo. Este proceso, pesqué el trigo que estaba valorado en 300 pesos. Partí de la nada, por lo tanto aquí ya tengo 300 pesos de valor agregado. Este molino, perdón, mediante el uso del molino, convertimos ese trigo en harina. Y la valoración de la harina quedó en 450 pesos. ¿Me siguen o no? Esta harina le eché salsita, aceite, agua, qué sé yo, qué otra cuestión, y lo convertí en 1 kilo de pan. Pensemos todo esto en 1 kilo para hacerla fácil, ¿eh? Y que no hay merma, nada entre medio. Y vendí 1 kilo de pan en 800 pesos. El panadero. El pan es un fungible, no es inventariable. Por lo tanto, tiene que ser consumido, pongámonos estricto, el mismo día que se produjo. Y estamos parados en el año 2021 hoy día. Si yo estoy valorando la producción del año 21, voy a tomar este valor, 800 pesos. Pero no voy a decir que en Chile el 21 se produjo 300 más 450 más 800, es decir, 1550. No, solo estoy contabilizando el valor agregado o la última transacción, que aquí está, 800 pesos el kilo. ¿Cómo lo puedo ver en términos del valor agregado? Partí de la nada y obtuve trigo por 300. Piensen, si cuando lo convertí en harina eso quedó valorado en 450, ¿cuánto le agregué en valor al trigo? 150 pesos. Y posteriormente, cuando lo convertí en pan, ¿cuánto le agregué en valor? $3.50. ¿Y cuánto es la suma del valor agregado? $800. ¿Cómo anda con ese? Igual. Ya, solo se contabiliza el valor agregado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Profe, yo tengo una consulta. Dime. En el ejemplo que usted dio, se partía de cero, es decir, que o sea, cuando se pasaba el trigo, el valor agregado era 300. Sí, ¿Siempre se va a partir de cero? sí, pues si no tienes nada. Ah, ya, Ojo, gracias. una empresa que ya esté en marcha, no, po. ¿Me entiendes o no? Claro, Aquí yo partí de la nada, el recurso natural, que era el trigo. ya, Pero perfecto, muchas gracias. cosecharlo, y ese producto en sí mismo, el trigo, tiene un valor. Ahí está, 300 pesos. Le puse al voleo, aquí son cifras simbólicas, po. Ya, gracias. Ah, estamos en lora. ¿Grabé o no grabé? Sí, grabé. Ya, a ver, léanme esta última lámina a ver si la entienden. Perdón, a ver, quiero volver una. Ah, sí, está bien, es la que sí. Ya que ahora vamos a ir a calcular todo esto por el lado del ingreso a la larga. Esto tiene que ver con los mercados. Las empresas tienen que contratar factores productivos para producir los distintos bienes y servicios. ¿Quiénes son los propietarios de los factores productivos? Las familias o los hogares. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le ofrecemos nuestro servicio laboral a la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí por las transacciones, una parte de lo que nos paguen por renta las empresas va a ser destinado al gobierno como impuesto directo, otra como impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque yo con lo que me paga la USACH consumo café, tabaco, etcétera, y ahí estoy pagando el IVA y eventualmente algún impuesto específico, en el caso del tabaco. Uno es indirecto, el impuesto a la renta que tengo que pagar el 30 de abril de cada año, es el impuesto directo, el impuesto a la renta.
Y así sucesivamente. Pero aquí están las interrelaciones entre los tres sectores: familia, familias, empresas, firmas, gobierno, gobierno. ¿Hay dudas? Estamos en una economía cerrada aquí. ¿Y cuáles son los factores productivos que proveemos las familias a las empresas? Trabajo y capital. También el gobierno contrata factores productivos, trabajo y capital, para producir, que son empresas más, empresas estatales que puedan existir. ¿Hay dudas hasta aquí? Bien, hasta aquí llegamos por hoy día. ¿Hay dudas? Bien, nos vemos el miércoles si Dios quiere, jóvenes.